Ya está con nosotros Dulce María Sauri, es un gusto verte. Dulce, ¿cómo amaneces? Muy bien, y yo diría que Yucatán de mis amores, ¿eh? Yucatán de mis amores. Porque esto sería inimaginable tantito más hacia arriba, hacia las costas de Tabasco, Sí, claro. Veracruz, Claro. e inimaginable si en vez de pulpo habláramos de petróleo crudo. Exacto. De unos barcotes llenos Así es. de petróleo o de falso aceite, ¿no? Absolutamente. Bienvenida, Dulce, como siempre. Buenos días. Federico Berrueto, es un gusto siempre verte y escucharte. Gracias, muy amable. ¿Cómo amanecen todos? ¿Todo bien? Todo muy bien, buenos días a todos. Qué bueno. Vaya semanita con el tema y nos gustaría mucho conocer su opinión de todo lo que ha sucedido alrededor de el senador Adán Augusto López, más del lado del sistema, de cómo el sistema tiene unas contradicciones terribles. Recordábamos en los últimos días, y mucha gente lo hace, lo sucedido con García Luna, las críticas tan fuertes al presidente Calderón en su momento, y de repente el sistema se encuentra en la misma situación. Y sin embargo, aparentemente hasta ahorita se sale con la suya. No sé qué opinas, Dulce. A ver, primero hay una diferencia sustancial que tiene que ver con el tiempo. Estamos hablando de que la persecución del exsecretario de Seguridad Pública del gabinete de Felipe Calderón se da, ¿cuántos años? 8 años después de que había dejado el gobierno Felipe Calderón. Es más, se da después de que el propio Genaro García Luna había hecho su vida económica y diríamos también su vida familiar en los Estados Unidos, sí, después de que Genaro García Luna había sido reconocido, galardonado por las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos, que había tenido acceso a los círculos más estrechos de seguridad de los dos países, etcétera, y que aparentemente en un cielo sin nubes, de pronto viene la investigación. Eso para mí es una diferencia muy relevante. Y claro, el momento que viene la investigación de los Estados Unidos y viene la detención de García Luna y luego su juicio, pues como clavo ardiente se agarra el gobierno de Morena para hacer todas las aseveraciones y juicios categóricos que conocemos. A partir de los dichos de delincuentes, ¿no? Es lo que... Absolutamente. Porque si revisamos la información de prensa, yo no tengo acceso más que a eso, no vamos a encontrar una sola prueba fehaciente, o sea, una evidencia material de que hubo esa colusión, sino muchos testigos protegidos que hablaron y dijeron. Aquí estamos hablando de una situación prolongada en el tiempo, pero que estalla en el momento en que tienen el control de los mecanismos del Estado mexicano, quienes están empeñados en sepultar el tema, no de la barredora, no de la violencia en Tabasco, no de la división de Morena, sino el tema de la colaboración del secretario de Gobernación de México, del presidente López Obrador, con un grupo organizado de la delincuencia en su tierra. Para mí es una diferencia sustantiva. O sea, yo ni porque Felipe Calderón haya tenido el tiempo ni los mecanismos, hubo ningún intento de defensa más que las cuestiones de declaración sobre el personaje. Aquí estamos viendo, ni más ni menos, la sesión de ayer de la Comisión Permanente fue la barredora, digamos. La barredora legislativa. Legislativa, en acción, ¿no? Sí, total. Federico. Bueno, yo soy de la idea en esto... voy muy con lo que escribió recientemente Jorge Castañeda, que va a contrapelo de lo que él llama, no me gusta la expresión, que por cierto ahora la usa la presidenta, que es hablar de la comentocracia. Es un término despectivo y es un término además que tiene un sentido de descalificación y que quien lo profiere no deja de tener un sentimiento de soberbia. Y lo digo por Jorge, que es muy soberbio, muy talentoso, pero es muy soberbio, y también por la presidenta, que lo hace a partir de la soberbia del poder. Entonces no quiero usar esa expresión, quiero decir los que opinan, y los que opinan en su abrumadora mayoría, incluso hacen ya el pronóstico categórico
de la salida inminente de Adán Augusto. Voy más de la idea de Jorge Castañeda, que dice que no va a suceder. Hoy escribe algo Raimundo Rivapalacio que vale la pena revisar, porque dice, y creo que en eso hay algo de razón, que Adán Augusto es un chivo expiatorio. Me explico. La información de inteligencia criminal está en manos del Estado Nacional. Y hay un personaje de primera importancia que es el general Audómaro Martínez, muy cercano a Andrés Manuel, muy cercano a Adán Augusto, de Tabasco, porque lo conoció en Tabasco. Hernán Bermúdez, ¿no? Así es, y es el defensor, el promotor, según la versión de el que recomienda, digamos, es Audómaro Martínez, pero además es el responsable de inteligencia criminal. ¿Y esto qué quiere decir? Que es imposible que Audómaro no haya tenido información, si es el caso, porque también son dichos, de que haya colusión de este señor que ahora es señalado o acusado con el crimen organizado, lo de la barredora, todo esto. Y voy en la idea de lo que dice Dulce. Esto lleva a una responsabilidad mayor que indudablemente está en manos del expresidente López Obrador. Y sin llegar a acusaciones y mucho menos a sentencias, pero sí creo que el tema debe salir de este linchamiento que está haciéndose a Adán Augusto, que por cierto hasta Ciro ya lo están linchando, que porque cuando lo entrevistó, que fue la única entrevista que ha dado a Adán Augusto, no le preguntó lo que otros pensaban que debió haber preguntado, pero es lo de menos. Lo que quiero decir es que hay que ampliar el espectro de responsabilidad e incorporar obligadamente al general Audómaro Martínez, porque fue muy poderoso y porque muchos de los funcionarios estatales responsables de la seguridad fueron por él recomendados. Entonces, seamos más serios en este sentido y salgámonos de la, como le llamaba Andrés Manuel, de la politiquería y entrémosle al problema con la profundidad que merece. Audómaro es el que tenemos en pantalla en estos momentos. ¿Crees que esto vaya a tener repercusiones como las de García Luna? Pues las va a tener por una simple razón, que el que dice, el que juzga y el que por lo visto sentencia, no es un juez, ni siquiera radica aquí en México, sino es el gobierno de Estados Unidos. Y en esto, ¿qué quiere decir? No que desde Estados Unidos nos van a decir con justicia quién es responsable, sino que yo preveo que va a haber una presión abrumadora contra las autoridades mexicanas a partir del interés de los norteamericanos, no de los mexicanos, ni tampoco de un sentimiento de justicia. Y sí creo que la presión que va a enfrentar el gobierno de Claudia Sheinbaum va a ser abrumador para tener que actuar frente a personas implicadas con el crimen organizado del gobierno pasado y quizás de su propio gobierno. ¿Y esto por qué lo digo? Porque Trump ya no tiene salida. Trump puede parar en la cárcel, no solamente perder la presidencia. Lo que está ocurriendo en estos momentos en la sociedad norteamericana es verdaderamente dramático, porque el señor está en un archivo de un abusador, de un, digamos, violador de menores. Ya se suicidó, pero ahí está el expediente. Y todo parece ser, al menos la información que está llegando, es que el señor Donald Trump tenía una relación muy, muy cercana y se le está viniendo el mundo encima. Frente a ello, ¿qué se espera ante un, digamos, un rey arrinconado, un rey loco arrinconado? Pues puedes esperarte lo peor, incluyendo una incursión militar al país vecino. A ese extremo me atrevo yo a llegar. Regresando un poquito al tema de Hernán Bermúdez, me llamó la atención, y bueno, más no que a mí, sino por lo que leí, que fue un militar el que dio a conocer la situación de Hernán Bermúdez. Hasta donde entiendo, pues los militares nunca actúan así como que porque se les ocurrió. O sea, esto viene de arriba aparentemente. No sé si es correcto. Sin lugar a dudas, es una decisión del mando militar. Yo no puedo concebir todavía
que el mando militar en México actúe sin el conocimiento y el consentimiento de la presidenta de la República. Eso parto de, posiblemente ya sea un prejuicio muy arraigado en mí, que me impide ver que hay un margen de acción discrecional militar, que siempre ha existido, pero que ahora incluye las declaraciones públicas que detonan una situación altamente problemática para el partido en el gobierno. Pero me parece que lo que mencionó Federico a raíz del artículo de Raimundo Riva Palacio nos muestra una ventana enormemente oscura y complicada. Considerar que la persona que manejó la inteligencia de México, no solamente de la seguridad pública como la conocemos, sino la inteligencia, que gozaba de la plena confianza del presidente de la República, ¿verdad?, por su origen y por su relación con este personaje, indique que puede haber otro tipo de relaciones en otros espacios del país, ¿verdad?, con otros grupos de esta naturaleza, pues es muy preocupante per se, pero que además esto provenga del vecino del norte, todavía más. Sí. Y coincido también con la imagen, ¿no? O sea, una bestia herida, me gusta más la expresión de rey loco que usó Federico, pero puede atacar, sí, claro, desde luego, de cualquier manera, ¿no? Sí. Y somos altamente vulnerables como país. Sí. ¿Cómo funciona? Y esto es tal vez una pregunta que se sale un poco del mood, pero ¿cómo funciona este tipo de cosas de manera interna? ¿A qué me refiero? Claramente Adán Augusto sabía, el presidente López Obrador sabía, y como que pareciera que todos están enterados y hay que proteger el secretismo de esto. Cuando sale a la luz algo como lo de García Luna, ¿cuál es la comunicación que hay entre ellos? ¿Qué le dice Felipe Calderón a García Luna? Sorry, perdón. A Adán Augusto, ¿qué le dice a Hernán? O sea, ¿cómo funciona esa parte? Bueno, ahí o conocen los riesgos y tú sabes si te metes o no. Podemos hacer novela. Sí, ¿verdad? Claro. Porque yo creo que aquí entramos al terreno absoluto de la especulación. ¿Verdad? Y yo puedo especular que, como tradicionalmente se ha mencionado, ¿verdad?, arréglame el problema, pero no me digas cómo lo vas a arreglar. Okay. Así me imagino aquella sesión turbulenta del Senado donde no había la mayoría para poder sacar adelante la reforma del Poder Judicial, y la instrucción fue: arréglame el problema. Okay. Te lo arreglan. Pero luego resulta que no te gusta lo que hizo. Y la potestad del rey, no la potestad de un presidente o presidenta en un sistema democrático, sino del rey, es decir, yo no sabía, no me gustó. Entonces entran todos los mecanismos de protección para proteger al rey. En un régimen democrático ya estaríamos ahora investigando todas las redes de relación de la seguridad pública del sexenio pasado, a raíz de esto. Pero eso no se va a dar, perdón el pesimismo, en las instituciones de este país totalmente vulneradas, lastimadas. Y ahí, en el terreno de la especulación novela, se vale preguntarme, bueno, ¿y por qué el general jefe de la 30 Zona Militar dio a conocer esta información? Sí, ahí es donde estamos jugando. Bueno, por favor. A ver, creo que hay una parte que aquí es muy interesante. Son muchas las aristas, pero hay una que los militares, cuando se realizan actividades de policía, pues cometen muchos errores, porque la disciplina militar es para justamente una actividad militar, no para una actividad policíaca. Y el general aludido, o sea, el que hace la declaración de que hay una orden de aprehensión, es el responsable de este órgano que existe en Tabasco, que tiene que ver con la seguridad pública. Y al menos lo que él dice es que pues, él da la información que corresponde al titular de ese organismo, es decir, no en su condición de militar, sino en su condición de policía, o parte de un órgano de policía. Y esto es muy preocupante,
porque que los militares estén realizando estas tareas llegan justamente a esa conclusión. Toda actuación de un militar viene con autorización, o al menos así lo debemos pensar. De arriba. ¿Verdad? Pues de el general en jefe, por decirlo de alguna manera, de la presidenta de la República, aunque no sea, pero así lo debemos interpretar. Así es. Y el otro tema que a mí me preocupa mucho, y es la red a la que alude Dulce, que creo que es a lo que nos lleva el tema del caso de Tabasco, es nuevamente, ¿quién recomendó al señor al señor Bermúdez? Sí. ¿Por qué? Porque desde los tiempos de Calderón hay una práctica en los gobiernos estatales, con la excepción de Yucatán, debo decirlo, no sé si Coahuila, pero sí Yucatán, sin duda alguna Yucatán, y es que los secretarios o los responsables de seguridad pública los designaba el centro. Recordemos lo que pasó en Quintana Roo. Sí. La gobernadora pone le dura 2 días. ¿Por qué? Porque llega el centro y dice, no, ese no puede ser. Bueno, entonces, con esto yo lo que quiero subrayar es que hay una red, y quiero pensar yo que es Audómaro Martínez, el general, el responsable de inteligencia criminal, el que tenía la responsabilidad mayor para poder validar los responsables de seguridad pública en los estados. Entonces, yo creo que en lugar de estar volteando a Adán Augusto y a la dinámica local, más bien la dinámica local es víctima, no quiero decir que Adán Augusto es víctima, pero quiero decir que esto está condicionado por lo que estaba ocurriendo más bien desde el nivel nacional, y a donde tenemos que dirigir la vista es justamente al articulador de las policías estatales y de los responsables de seguridad estatales. ¿Por qué? Porque es donde está la protección. O sea, la protección no se está dando a nivel local, sino más bien a nivel nacional. ¿Qué hace que Yucatán esté fuera de esa regla? Primero, las buenas cuentas, primero que todo. O sea, que Yucatán, el mejor argumento que podía tener cualquier gobernador fuera de los que ha habido aquí desde que el señor Saidén es autoridad, pues era que las cuentas o los resultados, ¿verdad? Eran muy buenos. Es el primero. Y lo segundo, que Yucatán afortunadamente ha tenido gobernadores que han tenido ese celo, han tenido ese cuidado de decir, yo tengo que pensar por los yucatecos, no por mi futuro político para quedar bien con el presidente, no, voy a privilegiar mi responsabilidad aquí local. Creo que es un hilo conductor con sus virtudes y sus defectos cada mandatario, pero creo que la abrumadora mayoría, si no es que todos los gobernadores que ha tenido Yucatán, han tenido ese celo, que ojalá y también lo tuvieran los otros gobernadores. Ojalá, sí, pero bueno, eso es lo que explica, creo que quiero pensar, que incluso en este mismo gobierno, donde se especuló que ganando otro partido iba a haber relevo en el área de seguridad. Sí. En este minuto que nos queda, ¿algún comentario del tema del vaivén y todo esto que estamos viviendo en estos días? Sí, a mí me parece verdaderamente triste lo que está aconteciendo. Primero porque no hay una información fidedigna de cuál es el problema que enfrenta el proyecto del vaivén. El problema es un problema financiero. Si es financiero, ¿por qué? El subsidio al transporte en Yucatán quedó establecido desde 2008 y se da a los distintos concesionarios para ayudar a que el boleto de autobús no suba de precio. Ahora leo que una de las soluciones es volver a poner en la calle los camiones desvencijados, ¿verdad?, para que en vez de pagar 12 pesos, escojas pagar 9. Díganme ustedes cuánto tiempo va a tardar antes de que los camiones de 12 pesos se vuelvan chatarra o los vendan en otra parte y se vuelven de nuevo. No nos lo merecemos. La ciudadanía yucateca necesita exigir, y digo yucateca, no solo meridana, sino yucateca, cuentas del proyecto Vaivén, pero no para destruirlo, carambas, no para tirarlo a la basura, sino para corregir problemas y deficiencias. Yo me pregunto, por ejemplo, los subsidios que se dan a la ruta, estoy citando un ejemplo al azar, a Comchem,
A mí me ha tocado cruzarme con esos autobuses en los que si hay 4 personas, es mucho. Bueno, hay que revisar los mecanismos de comunicación con las comisarías de Mérida, no mandarles un autobús de 50 pasajeros, quizá desarrollar otra red de concesiones distintas. Pero este es un proyecto integral que piensa en, a partir de esto, hacer algo mejor, no en destruir lo que tienes. Federico. Yo lo que podría decir a grandes líneas es que la zona metropolitana de Mérida, que tiene que verse como zona metropolitana, merece soluciones estructurales. El problema de la movilidad es atroz y pensar que el automotor es la solución es un error brutal. Tenemos que pensar en el transporte colectivo. Ya en estos momentos las autoridades debieran estar pensando en el metro, es decir, cómo podemos movilizar a bajo costo flujos de gente que son verdaderamente masivos. Quizá el vaivén sea una solución parcial muy decorosa, al menos a la vista del ojo externo, no del usuario. Es verdaderamente ejemplar lo que se ve en Mérida respecto a cualquier ciudad del país. O sea, es un motivo de orgullo, claro. Pero bueno, no se trata de que estemos orgullosos, sino que sea funcional. Estimo yo que la solución hacia el Mérida que va a haber en los próximos 10, 15 o 20 años merece una solución más de fondo, sea el vaivén, o sea el automotor, lo que sea. Necesariamente tenemos que pensar ya en un sistema de transporte masivo como es el metro. Pues Dulce María Sauri, muchísimas gracias. Mucho gusto por sacar este tema tan relevante para el futuro de Mérida, de Yucatán. Sí. Y otra cosa, como gobernadora, en el segundo cuerpo de periférico dejamos el espacio intermedio para poder desarrollar un tren ligero que le diera la vuelta a la ciudad. Y a partir de ese tren ligero desarrollar los sistemas radiales de transporte de público de pasajeros. Okay. O sea, todavía subsiste parte de ese del proyecto original. Sí, o con menos del espacio. Y yo coincido totalmente con Federico. O sea, hay que buscar una solución de largo aliento a esta cuestión. Pero como otras cosas en la administración pública, no puedes destruir para después pretender construir, y menos chatarrizar el vaivén, que desgraciadamente parece que va a ser el expediente fácil para salir de un problema coyuntural, como son los subsidios a los concesionarios. ¿No se quiere reelegir, gobernador? Palabra reelección proscrita. Yo tengo mis derechos constitucionales para postularme si no fuera a cumplir 74 años de edad próximamente. Aunque te veas de 50. O de 35. O de 35. Dulce, muchísimas gracias. Mucho gusto. Hay que seguir y leer a Dulce continuamente. La va a encontrar como @DulceSauri en Twitter y en nada más en Twitter, ¿verdad? Sí, bueno, también estoy en Facebook. Bueno, y en Facebook. Sí. Así que bueno, Fede, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hay que seguir a Federico Berrueto, @Berrueto. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias. Vamos a un corte.